Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y amigos que nos acompañan todos los días en esas reflexiones de la Palabra de Dios. Les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando, mis amados hermanos, con los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús en esta 11ª semana, y como subtema, el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. Y el tema que en esta mañana vamos a reflexionar tiene como título Pablo zarpa hacia Roma, gran confianza y el cuidado de Dios. Para tal reflexión tenemos un texto bíblico y se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 27 de los versos 1 al verso 44. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan en esta mañana, vamos a reflexionar sobre el capítulo 27 del libro de los Hechos, el cual es una de las narraciones más impresionantes y dramáticas que podemos imaginar, mis hermanos. Está considerada como la mejor descripción que la historia registra hoy en día de un viaje marítimo, en virtud de que el autor del libro de los Hechos utiliza términos de navegación bien detalladas en el mundo antiguo que podría llamarse el diario de navegación. En este capítulo tenemos al apóstol Pablo en su viaje a Roma y podría llamarle a este viaje el cuarto viaje misionero de Pablo, en el cual tuvo que pasar por una fuerte tempestad y un naufragio. Pero a pesar de ello, mis hermanos, Pablo estuvo confiando siempre en el Señor, mostrándose tan activo en su viaje hacia Roma como lo fue en sus anteriores viajes, teniendo la misma libertad y el igual número de contactos y testificando con la misma fidelidad. Encadenado, a él las cadenas no le estorbaron, aunque todo el viaje, mis hermanos, como ustedes lo saben, lo hizo encadenado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice: ahora estoy sufriendo por estas buenas noticias, hasta el punto de estar encadenado como un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Amados hermanos, Dios estaba presente en todas aquellas circunstancias con Pablo. También está para con nosotros. Es una lección de confianza en Dios en todas las pruebas de la vida, aún en las más desagradables o terribles que podamos tener, amados hermanos. La cita que tenemos, como ya lo dije, está en el capítulo 27, del verso 1 al verso 44. Y por obviedad, mis amados hermanos, pido disculpas por el tiempo, no la voy a leer completa. Lo iré haciendo en un pequeño resumen, parte por parte. Sin embargo, usted que me escucha, hermano, hermana y amigos que me escuchan, yo les invito que en sus propios hogares saquen su Biblia, lean con paciencia, con serenidad, ya en su casa, este capítulo 27. Les aseguro que va a ser una lectura fascinante y edificante para usted. Pablo y el centurión romano, inicio del viaje de Cesarea a Bellos Puertos. Esto se encuentra en el capítulo 27, versos del 1 al 8. Amados hermanos, los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento se presentan beneficiosos, amables, fieles y sobre todo amantes de la palabra del Señor. Y Julio no era la excepción de esto. Él pertenecía a la compañía Augusta, que recibió de Festo el encargo de llevar a Pablo junto con otros prisioneros que eran criminales y que probablemente eran enviados para su ejecución, o quizás algunos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras cuando hubiesen muerto. Como Pablo,
era el único de los presos que era ciudadano romano, el centurión tenía que entregarle a su vez al prefecto de la guardia pretoriana en Roma. Esto lo vemos en Hechos 23, verso 23. Además, el centurión trató con consideración al apóstol Pablo, permitiéndole bajar en el puerto de Sidón para ser atendido por amigos suyos. Pero rechazó el buen consejo de Pablo en bellos puertos y también le salvó la vida en el desembarque de la nave naufragada en Malta. Todo esto es importante que yo haga resaltar que el apóstol Pablo se encontraba rodeado de un tráfico, más hermanos, de aquella, por llamarlo de alguna manera, un tráfico continuo de seres humanos de todas partes del imperio que suplían las necesidades de ese centro del vicio público que era el Coliseo de Roma. Y ahí también Pablo, en esa nave, tuvo la oportunidad de hablar del Evangelio con la esperanza de que esa clase de hombres pudieran convertirse también. Hoy, en la actualidad, en algunos lugares de este mundo, como ustedes saben, se tiene la idea que los creyentes, como usted o como yo, son inútiles, improductivos e inclusive despreciados cuando en una sociedad son la minoría. La persecución y el abuso ha sido la fatalidad del creyente, y esto lo tenemos en muchos lugares del mundo, y en mi país existen cuando la mayoría no es creyente en el Señor. Dice la palabra del Señor: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Primera de Juan 3:13. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Y asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Textos, amados hermanos, que hablan de la seriedad en que el mundo trata al verdadero cristiano cuando se expone a hablar de su palabra. Pero es importante, amados hermanos, que se tome en cuenta esto, mis hermanos, porque recuerden las lecciones más importantes de la vida, las que más tienen valor, las que más se pueden considerar valorables, son las personales. El apóstol Pablo, el humilde siervo de Dios, bendecido y hecho bendición en medio de los azares de un peligroso viaje, fue bendecido gracias a su confianza y fe sostenida en Cristo Jesús. Y el viaje, dice la Escritura, que empezó costeando hasta Sidón. Era un barco de matrícula adramitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Esto lo dice el verso número 2. Este tipo de embarcaciones, amados hermanos, realizaban recorridos durante el verano desde Alejandría a los puertos de la costa sur de Asia Menor. El centurión Julio tendría la intención de hacer un transbordo en Mira, o puerto análogo a una de las muchas naves dedicadas al transporte de trigo desde Alejandría hasta Roma. Es importante hacer notar que Pablo no viajaba solo, ya que se menciona que Aristarco de Tesalónica, que había de ser su compañero en Roma también, de acuerdo a Colosenses 4:10, y también iba con él el doctor Lucas, el escritor del libro de los apóstoles y del Evangelio de Lucas. Se había creado entre ellos una relación de respeto y amistad que permitiría que Pablo no estuviera solo en esta prueba. Imagínese usted, amado hermano, vayamos recorriendo nuestra mente a esta escena de ver al apóstol Pablo reconfortado al tener a estos hombres a su lado, a estos amigos, a estos creyentes con él. Aprendamos, amados hermanos, que los creyentes debemos de acompañarnos y estar al lado de los unos y los otros, en oración y en confianza en Dios, y en ayudar a aquellos que estén en peores condiciones o situaciones que nosotros, sin importar las circunstancias, mis hermanos. Siguiendo con la narración, el siguiente puerto que tocaron fue Mira, y el viaje se iba poniendo difícil. El viento dominante de esa época del año era del oeste,
y como eran contrarios al propósito de llegar a Mira en Licia, solo arribaron allí pasando por Sotavento de Chipre y luego siguiendo una ruta bordeando por la costa, llegando a Mira, encontraron una nave alejandrina que se dirigía a Roma. Es importante mencionar, amados hermanos, que en esa época del año era difícil navegar por esas aguas. Se acercaba el invierno y los vientos invernales llamados Euroclidón, que significan vientos contrarios o vientos huracanados, eran tan fuertes y violentos y por lo tanto no podían seguir una ruta recta por el mar abierto, teniendo que navegar necesariamente al norte de Chipre en lugar de al sur, usando la isla y el continente de Asia para detener la fuerza del viento y proporcionar un cierto refugio y seguridad para ellos. Es decir, iban bordeando, hermanos. Navegaban por lo que se conocía en esa época como el Mar de Cilicia y Panfilia, para llegar finalmente a Mira, provincia de Licia. Hago un paréntesis, hermanos. Al leer esta reflexión, más bien al leer el capítulo 27, yo les invito a que se lleguen a un mapa. Muchas Biblias tienen un mapa y vayan viendo cómo fue este recorrido de este cuarto viaje, cómo fue el traslado y por dónde pasaron, para hacer nuestra imaginación. Cerramos el paréntesis. El puerto de Mira era puerto gemelo de Patara, en donde el apóstol Pablo había pasado en su viaje a Jerusalén. Este puerto era famoso por su movimiento marítimo en el transporte de trigo, desde Alejandría, Egipto, a Roma. Es aquí donde el centurión Julio encontró una nave grande que iba hacia Italia, transportando granos y también pasajeros. Amados hermanos, recordemos que este tipo de naves de este primer siglo no podían esquivar los temporales del mar abierto, por lo que se mantenían cerca de las costas, cesando de navegar en octubre por precaución, en virtud de que oscurecía y las costas y las estrellas ya no se podían ver, que servían de guía. Era más por precaución que por miedo. Por lo que la nave zarpó muy lentamente, llevando muchos días, debido a los fuertes vientos, obligados a ir al sur, costeando por Creta para llegar a Gnido, una ciudad en el extremo sudeste del Asia Menor, logrando por fin entrar en un pequeño puerto un poco digno de su hermoso nombre de Bellos Puertos, y habían recorrido solo 130 millas desde Mira hasta Bellos Puertos. Lo grave de este recorrido fue la pérdida de tiempo, ya en el puerto de Bellos Puertos, el cual no ofrecía las facilidades para que un barco grande invernara en esas costas. Y recordemos, amados hermanos, que llevaban 276 personas a bordo, incluyendo pasajeros, y las posibilidades eran muy pocas de llegar a las costas de Roma antes de que se cerrara la navegación en esa época. Hechos capítulo 27, versos del 9 al 12, los consejos de Pablo. Había pasado la época del año adecuada para la navegación y continuar con el viaje sería peligroso. Y se hace un paréntesis. El verso 9 dice el ayuno que se menciona en este verso sería el del día de expiaciones que cae en el equinoccio de otoño. Cerramos el paréntesis. Pablo aconsejó a todos no partir, porque se habían pasado ya muchos días en ese lugar por el mal tiempo y ya no era seguro navegar, comentándoles: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestras vidas. Verso 10. Era obvio que el centurión se aconsejaría con el capitán y el patrón del barco en toda cuestión marítima. El patrón es del buque, más o menos el encargado de dirigir y comandar las embarcaciones. Es el que estaba a cargo de cómo navegar esa nave, además del capitán que tomaba la decisión. Cerramos el paréntesis. Por lo tanto,
no hicieron caso al consejo del apóstol Pablo. Se basaron en su experiencia de navegación, creyendo que el capitán, que era factible llegar al puerto de Fenice, en donde había un mejor puerto y mejor preparado que bellos puertos para invernar. Julio se apoyó de los comentarios del capitán y del patrón de realizar este trayecto corto. Debo resaltar, mis hermanos, que Pablo era el viajero más experimentado de todos los que iban en esa nave. Él había sufrido ya 3 naufragios que le dieron experiencias amargas. Segunda de Corintios del capítulo 11, verso 25. Pero además de eso, Pablo mostró una personalidad con aplomo y una sorprendente espiritualidad que pasó desapercibida por todos los que iban en la nave, porque él sabía por dónde ir, por dónde navegar. La razón de esto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo vivió su vida como un hombre que estaba en contacto con Dios desde su conversión. Y a través de la historia humana, el hombre a menudo arriesga su vida por placeres como comida, fiestas y oportunidades sociales, además de que se ha caracterizado por su avaricia de conseguir cada vez más y más de las cosas de este mundo, usando su propio criterio, usando su propia experiencia y además creyendo que tienen todo el conocimiento. Porque los que tienen o los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Y esto fue lo que sucedió con el centurión. Como autoridad del Imperio Romano, tenía la autoridad de decidir, pero él decidió tomar el consejo del capitán porque tenía mucho más experiencia. Mis hermanos que me escuchan, es importante notar que la experiencia, como lo vimos en los textos anteriores, de cualquier profesión, y las habilidades que se tengan o que tenga el hombre, todas están condicionadas al fracaso si no se toma en cuenta a Dios. El hombre necesita ser guiado por Dios, que lo oriente a través de las pruebas, a través de la vida y a través de todo lo que quiera realizar, lo tiene que poner o lo tenemos que poner en las manos de Dios. Yo, los hermanos, los invito a considerar lo siguiente. El rey David escribió en uno de sus salmos los beneficios de una dirección y seguridad en Dios. Y dijo así el salmista: adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. El Señor siempre está conmigo y nunca me apartará de su lado. Salmos 16, 7 y 8. En cuanto a las pruebas de la vida de Pablo que él tuvo, él nos invita a seguir confiando en Dios, porque Él es fiel. Nuestro Dios es fiel y misericordioso. Y nos dice a través de la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versos 13, lo siguiente: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Amén. Ahora vemos de los versos 13 al 20 una calma engañosa. Después de rechazar el consejo de Pablo, se levantó un suave viento del sur, lo que llevó a los oficiales de la nave a pensar que el buen tiempo les daba la razón y continuar el viaje hacia Fenice, que estaba a solo 130 millas marítimas. Después de zarpar y al procurar seguir la costa en dirección al oeste, el viento del sur dejó su engañoso soplo y sustituyéndole con un conocido viento huracanado del nordeste, que tuvo su origen en las tierras del interior de Asia Menor, pasando por Creta, dio repentinamente contra la embarcación
con tal furia que desde el primer momento se dieron cuenta de que era una tormenta, un huracán parecido como un tifón. La tripulación tuvo que dejarse llevar por el viento. No podían controlar la nave, la dejaron que el viento la arrastrara, siendo imposible todo intento de maniobrar. La tormenta los condujo al sur, a una pequeña isla llamada Clauda, donde trataron desesperadamente de salvar la nave y sus vidas. Echaron al mar todo el cargamento para aligerar el peso de la nave, como lo dice el verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos a los aparejos de la nave, lo que indica que los marineros habían perdido toda esperanza de poder volver a utilizarlos. ¿Qué son los aparejos? Son como cuerdas, como palos, todos los palos que podían tener, las cadenas, inclusive muebles y todo el equipo de navegación. Lo que importaba a mis hermanos en ese momento era mantener la nave a flote. Fuese como fuese, inclusive también habían perdido la esperanza de salvar sus vidas y la de los pasajeros. Y la razón era que ya llevaban muchos días atrapados en la tormenta y los negros nubarrones que se cernían sobre el barco no permitían que nadie vislumbrara ni el sol ni las estrellas, lo que impedía a los oficiales marineros, así como la tripulación y pasajeros, toda orientación. Zarandeados por la tempestad, mareados algunos, o quizás muchos de ellos, debilitados por no comer, iban perdiendo toda esperanza, creyendo que el ciego destino de sus creencias paganas había decretado su fin. Pero ante todo este tremendo suceso, mis hermanos, el autor de los Hechos resalta la intervención de un hombre de Dios, el cual se levantó en medio de ellos con valor y autoridad, con ese temple en medio de la gran tormenta y el valor moral y espiritual del apóstol Pablo de proclamar el fracaso de su advertencia que hizo si proseguían con el viaje y de ser lastimados, así como tener pérdidas materiales antes de zarpar. Ahora les dice, pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que la navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Versos 21 al 26. Mis hermanos que me escuchan, en esos momentos, imagínense cómo estaba tan tremendo la situación, como se acaba de describir. Estas palabras que fueron alentadoras para todos los que estaban a bordo de esa nave, fue un bálsamo para ellos. Vemos, hermanos, lo extraordinario del testimonio del apóstol Pablo al decir, fue un ángel de Dios, el Dios de quien yo y a quien sirvo. La confianza del apóstol Pablo estaba depositada en Dios y sin temor y con valor defendió su fe y añadió todavía, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, Pablo proclamó su fe en la promesa de Dios, al recibir por medio de la revelación de Dios que ninguno moriría. Pablo le creyó a Dios. Esta es una enorme lección de fe para nosotros, mis hermanos. Debemos confiar plenamente en las promesas de Dios, porque en ellas encontramos salvación y vida eterna. Dios nos salvará si le creemos a Él en cualquier prueba que tengamos, por muy severa que sea.
le creamos, no creamos, sino le creemos a Él lo que Él dice, porque Él nos salvará, mis amados hermanos. Por lo tanto, hermanos, pues permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien sabe que su trabajo no es en vano. Primera de Corintios 15:58. En esta narración, vemos aquí a una imagen de los caminos del hombre en oposición a los caminos de Dios para salvar. A los hombres, Dios había pasado 14 días con amenaza para la vida, desde que el barco había salido de buenos puertos. Las 276 personas no tenían ni idea en dónde estaban, pero algunos sentían que estaban cerca de tierra, los más experimentados, y sondeando la profundidad, descubrieron que era cierto, se encontraban cerca de la costa, pero se espantaron, porque lo más probable era que se estrellaran con alguna roca y podrían morir ahogados. Rápidamente echaron el ancla, esperando que amaneciera y deseando lo mejor. Ante lo sucedido, los marineros planearon escapar, ignorando por completo la palabra y la promesa de Dios que nadie moriría en boca del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo les dijo que era la única esperanza de seguridad y estaba precisamente en que todos permanecían en la nave. No había seguridad alguna si ellos decidían echarse a la mar. Los marineros vieron la posibilidad de adelantar su salvación y huir en el bote que estaban echando al agua con el pretexto de echar el ancla también por la proa. Pablo descubrió la malvada intención de este complot e hizo público que tenía que seguir los caminos de Dios si querían salvarse. Avisó al centurión de este hecho y finalmente el centurión comenzaba a escuchar a Pablo, de modo que dio la orden y los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y ahora todos tuvieron que permanecer en la nave. El apóstol Pablo vuelve a mostrar su liderazgo en un sentido práctico porque percibía la importancia que comiera la compañía o todos antes de sufrir los peligros del desembarco. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa y sin comer nada. Les ruego que coman algo, porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de su cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Versos 27, capítulo 27, versos 33 al 36. Ahora vamos a ver del capítulo 38 al 44, mis amados hermanos, un naufragio controlado. La nave llegó a naufragar, y es cierto, pero gracias a las indicaciones de Pablo que comieran algo para tomar fuerzas, fue posible controlar los acontecimientos de tal forma que salvaron las vidas de todos. Los hechos fueron así. Después de haber comido, y como aún quedaba trigo en la bodega, y era importante aligerar la carga de la nave lo más posible por el encallamiento de la nave, los tripulantes, satisfechos y animados porque ya habían recobrado sus fuerzas, arrojaron lo que había o lo que quedaba al mar. Recordemos, hermanos, que era una compañía de 276 personas sumidas en desaliento y en la desesperación. Pero según las leyes de Roma, lo importante era que ningún reo escapase, y ante la posibilidad de librarse un criminal
Se creía que era necesario matar a todos, aun cuando fuese inocente. Era una ley despiadada y carente de moralidad en esa época. Pero el centurión Julio, amable desde el principio, había quedado hondamente impresionado por el carácter y el testimonio de Pablo y su fe en el Señor, y antes de permitir que los soldados le sacrificasen a él y a todos los demás, corrió el riesgo de que algún criminal se escapara contrariamente a las normas del ejército. Versos 43 y 44 dicen: pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo, y no dejó que los soldados mataran a los prisioneros. Ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Note usted, mi amado hermano y mi amada hermana, cómo Dios cumplió su palabra dicha a Pablo por medio de su ángel, de que ningún hombre iba a perecer, solo habría pérdidas materiales. La fe del apóstol Pablo en el Señor, su amarga y terrible experiencia que había pasado, tenían un resultado profundamente útil. Él, el apóstol, se había arrojado a los brazos de Dios, teniendo una total dependencia de Dios. Así que, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y amigos nuestros que nos escuchan diariamente, este maravilloso y detallado relato del autor del libro de los Hechos, en su capítulo 27, nos deja una enorme enseñanza de cómo debemos confiar plenamente en las promesas dadas por Dios, y cómo Dios, en su infinita bondad y misericordia, no abandona a sus siervos. Como cristianos que somos, debemos aprender cómo el apóstol Pablo confió siempre en Dios. Nosotros tenemos el compromiso de confiar en Dios en cualquier circunstancia, por muy severa que se nos presente en nuestra vida. Por lo cual os invito a que meditemos por un momento, a todos ustedes, mis hermanos, cómo un siervo de Dios, en circunstancias de peligro, mostró una personalidad con aplomo en los momentos cruciales de tomar una sabia decisión, teniendo una asombrosa espiritualidad que mostró su confianza en su Dios, sintiendo la presencia de Dios y que Él no la abandonaría nunca. Enfrentó con mucho valor en diferentes ocasiones, defendiendo su fe en Jesucristo, y en esta ocasión también lo defendió y también habló del Señor y testificó de Él. Su Señor era el Señor de Pablo. Así era Pablo, mis amados, el apóstol de los gentiles, siervo de Dios. Y para terminar haciendo una analogía, mis hermanos, de estos eventos o de esta narración, nuestras vidas se parecen a pequeños y frágiles botes que surcan por los mares de este mundo. Las tragedias, que son tormentas, las enfermedades, los problemas conyugales que se cometen en huracanes, los problemas laborales, los problemas económicos, los abusos, los robos, todo aquello que el mundo está contaminado, etcétera, etcétera, es necesario. Necesitamos, como hijos de Dios, que nos guíe un capitán en estos mares del mundo. Y el único que hay es el creador del universo, el creador de este mundo, que lo sustenta, que lo controla los vientos y los mares, como está en Mateo capítulo 8, versos 23 y 27, cuando en la barca los apóstoles tuvieron miedo y despertaron al Señor, que no dice: Señor, ¿no ves que nos hundimos? Y el Señor les contesta: hombres de poca fe. El Señor es el único que puede evitar el naufragio de nuestra vida, la calamidad de nuestro ser, de nuestro corazón. Por todo ello, la exhortación de esta mañana, mis hermanos, es seguir confiando plenamente en Jesucristo, el Salvador del mundo, que murió y resucitó. Solo Él puede darnos vida eterna y transformar un naufragio, un problema,
un huracán que nos haga naufragar en nuestra vida en una esperanza y un nuevo comienzo de ser un siervo de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y esa diestra y esa fidelidad ciertamente están en las promesas de nuestro Dios y son lo que nos sostienen. Se despide de ustedes su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Que la paz de Dios quede con todos ustedes. Amén.